porque pues la verdad, eh, yo les decía a ustedes el otro día que en las pruebas del IFES vi puras preguntas de geografía e historia, y por eso me parece importante complementar. Presentemos o no presentemos las pruebas, no importa, ¿sí? Lo importante es que poco a poco pues tengamos acceso al conocimiento. Como les decía, a los dos estudiantes que en este momento me están acompañando, muy buenas noches. Pero vamos de lleno al trabajo porque pues tenemos 2 días para hablar de temáticas muy importantes para la historia del país, ¿sí? Para la historia de Colombia. Hoy empezamos hablando de aquellos hechos históricos que marcaron nuestra independencia, aquellos hechos históricos que empezaron a descubrir las personas que vivían en nuestros territorios y que con el tiempo se dieron cuenta de que estábamos enlazados a un yugo de un país europeo que pues como les decía el otro día, ¿no? Que gracias a ellos pues, profe, medio lo entiendo, Camilo, pero yo les pregunto, vuelvo y les digo lo que siempre les he dicho, cuando a un estudiante no escucha muy bien, pero los demás escuchan bien, el problema es el internet de la persona. Entonces, cuando ustedes no escuchen bien, cuando la señal sea intermitente, salen de la reunión y vuelve, ingresa y ahí mejora la señal. ¿Sí? Ahí mejora la señal, entonces no se me preocupen. Yo ya tomé lista los que estaban. Cualquier cosa me van escribiendo, profe. Yo no me voy a poner bravo. A mí me interesa que estén ahí ustedes escuchando, que hoy vamos a hacer una actividad interactiva, les vaya bien, ¿sí? Cuando se las envíe, porque ustedes han estado atentos a lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, por favor, iniciamos las actividades. Laura, voy a compartir la guía que ustedes les envía al grupo esta semana. Entonces, por favor, Laura, me vas a decir ahorita si le estoy compartiendo la guía, Laura. Y también, no se les olvide, queridos compañeros del proyecto Potenciarte, no se les olvide que yo siempre les envío las guías al grupo. Siempre, la guía va a estar en el grupo el domingo o el lunes a más tardar, pero siempre va a estar en el grupo. Laura, les estoy compartiendo la pantalla, Laura. Laura. Laura no me Sí, contesta. profesor, está compartiendo la pantalla. Listo, Francis, gracias. Laura no me contesta. Bueno, lo importante es que estemos allá escuchando, porque si ustedes me dejan allá, no, como no les exigimos lo de la cámara, pero no están escuchando lo que hablemos, cuando yo les pregunte, ustedes no me van a contestar. Y yo aquí voy a anotar que no están atentos a la clase. ¿Listo? Podemos estar haciendo alguna otra situación, pero debemos tener nuestra orejita en lo que el profe nos va a contar de historia. ¿Listo? Entonces, les estoy compartiendo la pantalla en este momento. ¿Sí? Estamos viendo. Acá me perdonan un momentico. Profe, es que él me contesta ya Laura. Bueno, ahí lo importante es que me estén viendo, Laura, que me estén escuchando. Sí, yo sé que el internet a más de uno le da un poquito de guerra, pero lo importante es que ustedes me estén viendo. ¿Listo? Entonces, espérame porque se me salió la señal. Vuelvo a compartir. Se me fue allá la señal. Se me fue la señal. Ahora sí. Listo, aquí estamos nuevamente. Entonces, el primer tema que tenemos que hablar hoy y que vamos a recordar es el 20 de julio de 1810. Yo les cuento la historia primero, después vemos el video y después leemos. Acuérdense que en sociales todos leen. En sociales deben participarme en clase. El estudiante que se me queda callado, que no habla y que no participa, no me pidan notas altas porque no las va a sacar conmigo. El estudiante que lee, que me participa, ese estudiante siempre tiene más de 4 o 5 conmigo. ¿Listo? Entonces, les voy a contar la historia. Ahorita, como les digo, vamos a leer. Resulta que el 20 de julio de 1810, ¿sí? Venía desde España un comisario llamado Antonio Villavicencio
a recoger la plata de los impuestos que ya se habían recogido. El día anterior, unos criollos eh, pensaron en un plan para poder hacer una revolución. ¿Y qué pensaron? Vamos donde el señor creído José González Llorente y le pedimos prestado un florero, porque él era el único que tenía una miscelánea, una tienda que llamamos hoy en día, y ellos sabían que él no se le iba a prestar. Entonces ellos iban a tener una excusa para poder armar una revolución y citar al pueblo en contra de los españoles, porque aquí el 20 de julio, mis queridos estudiantes, ya muchos criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, se habían dado cuenta de que estaban siendo abusados en términos económicos por los españoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les cobraban impuestos por todo. Entonces allá, en 1781, una señora llamada Manuela Beltrán, doña Manuela Beltrán, hizo una revolución llamada la Revolución de los Comuneros en 1781. Ella con un señor llamado José Antonio Galán incitaron al pueblo a que no pagaran más impuestos. Y en primer momento pues les sirvió, fueron reconocidos, el pueblo los apoyó, pero después fueron asesinados por los mismos españoles que los acusaron de traición. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, ya nuestros primeros habitantes de nuestro territorio tenían en su mente la revolución. Si no estamos de acuerdo con algo, nos revolucionamos, ¿cierto? Nos revolucionamos. Entonces, este 20 de julio, esos señores allá, que eran criollos y que habían preparado ese plan, pues prácticamente lo llevaron a cabo ese día, ¿sí? Entre ellos está Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales. Ellos hicieron el plan. ¿Por qué ese viernes 20 de julio? Porque era día de mercado, como vemos ahí en la imagen. Recuerde que yo les decía que todos los pueblos, ¿sí?, de Colombia tienen la estructura española. Mire, la iglesia y los principales puntos en el Parque del Pueblo. Entonces, en el Parque del Pueblo quedaba también el mercado, que era lo que traían para vender ese día, que era el día que venía la gente de las veredas o desde los lugares más cercanos a los pueblos. Entonces, armaron la revolución, el señor no les quiso prestar el florero, lo tiraron, el señor tiró el florero, se armó la revolución, le exigieron al pueblo que hicieran un cabildo abierto. ¿Qué era un cabildo? Una reunión donde ellos pudieran participar con voto para tomar decisiones. Se armó lo que conocemos en historia como un gran enfrentamiento entre criollos y españoles. El virrey, que era en ese momento quien tomaba las decisiones en América, ¿sí?, directamente enviado por el rey, no le tocó nada más que decirle, no, vamos a firmarles un acta donde los declaramos libres, pero mentiras. Sí firmamos el acta ese día y por eso celebramos la independencia, porque ese día nos firmaron un acta de independencia, pero seguíamos dominados por los españoles, seguíamos controlados por los españoles, seguíamos pagando el impuesto a los españoles. Por eso un señor llamado Antonio Nariño, que fue el primero que empezó a hablar de derechos en América, ¿sí?, él le puso a ese periodo de la historia la patria boba, porque prácticamente éramos como bobos, pensábamos que éramos independientes, pero seguíamos dependiendo de los españoles. ¿Y qué hicimos los colombianos cuando a veces nos creemos más que los demás? Nos enfrentamos entre nosotros. Entonces hicieron un bando se volvieron conservadores, liberales, y otro bando se volvió liberal, ¿sí? Y entonces se empezaron a enfrentar entre ellos y a matarse entre ellos. Y después, desde España, hicieron la reconquista española, un señor llamado Pablo Morillo, y nuevamente España retomó el poder de la colonia de la Nueva Granada, que era como se llamaba nuestro país en ese momento. Vamos a ver el video y después vamos a leer la historia.
Entonces voy a colocarles el video, ¿sí?, de introducción a esta historia, y por favor me va a decir Valeria si se escucha el video para dejarlo que siga como tal. ¿Listo, Valeria? Entonces acá vuelvo a la guía. Hace mucho tiempo. Valeria, ¿se escuchó? Sí, señor. Sí, ¿y se está viendo el video? No miro No. nada. No se ve el video, ¿cierto? Muy bien. Tranquilos, que eso nos pasó el otro día y lo solucionamos aquí de una vez. Acuérdense que todo en la vida tiene solución. Entonces aquí nos vamos, lo coloco por este lado el video, ahorita volvemos a compartir la guía, vemos el video, me dice si se escucha. Cuando el mundo todavía ¿Se escuchó? era plano, Sí, señor. hubo un marinero. ¿Y se está viendo? Sí, señor. Listo, entonces lo vamos a dejar. Yo voy a cerrar mi micrófono para que ustedes puedan escuchar. ¿Listo? Atentos porque les voy a preguntar. Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano, hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India. Se llamaba Cristóbal Colón. Pues sí, señor, que el cuento le sonó a los reyes de España y después de 2 meses larguitos llegó, pero a las Islas Bahamas. Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos, pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América. Y ahí empezó el desfile de barcos. Unos llegaban a La Guajira, otros a Urabá y otros no llegaban. Pasaron 18 años de ires y venires y después de muchos tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del Dorado, empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El nuevo mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos, y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos,
Pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, por medio del Acta de Independencia, firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amario Borbón, quien terminó preso en la popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo 9 años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos. Bueno, muy bien. Entonces, ahí en este video remarcamos lo que yo les estaba contando ahorita, hasta el tema que vamos a continuar hablando como tal, que es todo lo relacionado a la batalla de Boyacá, que es donde prácticamente empezamos a tener de verdad una independencia. Entonces seguimos con la historia que estamos contando de este 20 de julio. Ya ustedes quedaron muy empapados de lo que sucedió. Dime, Camilo, que me levantó la mano. Camilo. Camilo, ¿me levantaste la mano? Sí, No. profe, es que no pude ver bien el video y me perdí. No pude ¿Por ver qué bien el perdí? video. Tengo mala Entonces, conexión o no sé, profe. Yo ya que lo sí, puede volver a poner para mirarlo porque no alcancé a tomar buena eh, nota. pero escúchame una cosita, te lo voy a colocar en el enlace, te voy a colocar el enlace en el chat para que tú lo veas mientras yo sigo porque nos toca seguir porque si lo volvemos a ver me atraso. ¿Sí, Camilo? Entonces voy a copiarte el enlace del video en el chat de la clase y tú de ahí lo puedes ver. Listo, entonces ya lo voy aquí, lo voy a colocar en este momento el enlace y tú lo ves desde ahí, desde allá mientras nosotros seguimos acá porque el video nos resume bastante de la temática que vamos a hablar, ¿sí? Nos resume Profe, bastante. Dime. de lo que yo vi de todo el video, lo que yo vi fue que esa mujer santanderiana sacó esas fuerzas y le habló a esas personas, ¿cierto? Claro, la mujer santanderiana, por eso Manuela Beltrán es tan importante para la historia, porque es que desde el momento de la revolución de los comuneros se empezó a gestar ese camino que nos llevó a ese 20 de julio, ¿sí? A que la gente se revolucionara. Y vamos a ver que terminamos en esa batalla de Boyacá, ¿sí? Luchando por esa libertad que necesitábamos, porque depender de otro país, en ese momento de otro reino, porque prácticamente España era un reino, un imperio, era algo complicado, porque prácticamente todos trabajaban para ellos. Aunque ustedes me pueden decir, profe, pero hoy en día no es que haya cambiado mucho la historia, porque hoy en día pues trabajamos para otros, dependemos de otros, puede ser, pero es que hoy en día no dependemos directamente de alguien, ¿sí? Cada cual se va preparando para ir progresando de acuerdo a sus capacidades y a su desarrollo. Entonces, vamos a la lectura porque el temita de hoy siempre es largo y necesito que avancemos. Entonces, en este momento iniciamos con la lectura. Valeria Spitia, buenas noches. Buenas noches. Valeria, necesito que me empieces a leer desde el título, el 20 de julio de 1810, hasta donde dice Estado-Nación. Hasta donde dice acá Estado-Nación, te lo voy a colocar, Ok, saben. Nación con amarillo para que sepas. Arranca muy bien. El 20 de julio de 1810. La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era el viernes 20 de julio de 1810 cuando un criollo fue a pedir prestado a un florero. Un acto en apariencia sin importancia, que desató un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó con la independencia de Colombia. Hoy es claro que lo que sucedió ese día
No fue un hecho espontáneo, fue la consecuencia de varias circunstancias que desembocaron en una gran rebelión del pueblo. Los criollos tenían sus razones, habían sido excluidos de la participación en altos cargos políticos y su representación en las juntas era mínima. Esto los animó a protestar contra el rey e hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de crear un Estado-nación. Muy bien, Valeria, te felicito, excelente lectura. Haces las pausas, lees muy bien, te felicito, muy bien. Camilo, Jonathan Camilo, me vas a seguir la lectura tú, Jonathan Camilo. Entonces seguimos. Me vas a leer desde donde dice en consecuencia, Jonathan, hasta donde dice Santa Fe. ¿Listo, Jonathan? Te escuchamos. En consecuencia, se creó la Junta de la Notable integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaba la Junta era José Miguel Peis, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, entre otros. El grupo comenzó a realizar una reunión sucesiva en la casa de los integrantes. Luego, observó astronómicos, cuyo director era Francisco José de Calles. En estos encuentros empezaron a pensar en la táctica política consistente en provocar una pintada y ahí me recortó la fotocopiadora, no alcancé. Listo, yo sigo. Y una transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español. La Junta de Notables propuso promover un incidente con los españoles a fin de crear una situación conflictiva que diera la salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amari Borbón, que era como se llamaba el virrey, e integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Entonces, ¿qué nos acaban de leer nuestros dos compañeros, Jonathan y Valeria? Nos acaban de hacer un resumen de lo que sucedió como tal antes de los hechos del 20 de julio. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué se hizo ese plan? ¿Qué era lo que se buscaba como tal? ¿Qué se buscaba como tal? Y a ustedes la guía les hace la pregunta, ¿y sirvió de algo los hechos acontecidos el 20 de julio? Les hace la pregunta y se la responde de una vez, o están las líneas para que ustedes contesten. ¿Qué me dice Jonathan? Jonathan. Paula. Profe. ¿Está ahí resuelta también? Sí. Listo, entonces vamos y seguimos ahí con la lectura. Dice, ¿y sirvió de algo? Pues yo le contesto a ustedes, hoy en día sí sirvió. ¿Por qué? Porque abrió el camino que ya había dado Manuela Beltrán y José Antonio Galán, santanderianos, socorranos, ¿sí? Que empezaron a decirle al pueblo, debemos luchar en contra de los españoles y sus abusos. Después, todas estas personas que hemos nombrado, junto a un señor también que de pronto no está en esta lectura, que se llama Antonio Nariño, empezaron a hablar de derechos. Le dijeron al pueblo, tenemos derechos, no nos dejemos lastimar, no nos dejemos, debemos dejar los abusos de los españoles. Entonces, esa motivación, usted sabe que nosotros los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los americanos del sur, somos unidos cuando tenemos en nuestro ideal que nos están maltratando. Entonces nos unimos y ellos también se unieron en ese momento en contra de los españoles. ¿Ya? Los criollos se unieron. Los criollos que éramos los mismos descendientes de los españoles, porque de ellos nosotros tenemos nuestra herencia racial, ¿no? Porque la mezcla de la raza entre españoles e indígenas dio origen a ese mestizaje. Y
nos sirvió de protesta y nos sirvió para más adelante, como decía el video, alcanzar la independencia definitiva. Aunque les cuento antes de leer lo de la batalla de Boyacá, en la batalla de Boyacá empezamos a alcanzar la independencia, pero la batalla de Boyacá fue un momento, como vemos ahí en la imagen, donde derrotamos a los españoles en el puente de Boyacá, pero sí, o sea, siguieron las batallas y los combates contra los españoles porque ellos no solamente estaban en esa región. Entonces, duramos un buen tiempo sacándolos del territorio. Ellos se fueron para Venezuela y Ecuador. Por eso Simón Bolívar se fue para Venezuela y Ecuador. Por eso Simón Bolívar es el libertador de 5 naciones, porque él dejó encargado a Francisco de Paula Santander, dejó encargado de nuestro territorio y él se fue a Venezuela, a Quito, Ecuador, a Perú, a Lima y a Bolivia. Se fue a luchar en contra de esos mismos españoles que habíamos sacado, ¿sí?, de nuestro territorio, que estaban en esos lugares dominando esos territorios. Ya, por eso es, y por eso se habla y se idolatra a Simón Bolívar. Y con el respeto que se merecen todas las personas, porque yo tengo en clase compañeros de otros países. Venezuela, Simón Bolívar fue importante, pero todos sabemos que también Simón Bolívar tenía dentro de su organización, dentro de su proceso educativo que recibió. Acuérdense que Simón Bolívar era de una buena familia, ¿cierto? Y que estudió en Europa. Él tenía ideales muy positivos de libertad, pero también sabemos que Simón Bolívar tenía ideales de dictador, que fue con lo que conllevó a que sus aliados empezaran a desunir de él, ¿sí? Sin desconocer, vuelvo y les digo, lo importante que fue Bolívar. Fue importantísimo para la historia de Colombia, Simón Bolívar. Pero pues ese afán de ser dictador, de tener dominado a todo mundo, de querer, por ejemplo, hacer la gran Colombia con 3 naciones para combatir o para poder servir de base para los otros países, no fue una buena idea en ese momento, ¿sí? Vuelvo y les digo, gracias a Bolívar y a sus ideales, alcanzamos a la libertad. Pero los demás pueblos, también los países, colocaron a muchos hombres para que le ayudaran en esa campaña libertadora. Hasta ahí, hasta lo del 20 de julio, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O podemos seguir con la lectura de la batalla de Boyacá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere participar? ¿Alguna inquietud? ¿O seguimos con la lectura de la batalla de Boyacá? Profe. Dime. Seguir con la lectura. A ver, ¿seguimos con la lectura, Francis? ¿O Yuneidi me iba a hacer una pregunta? Profe. Francis, ¿qué me ibas a decir? Seguir con la lectura, profe. ¿Seguimos con la lectura? Que siga con la lectura. Listo, Yuneidi, como ustedes manden. Seguimos con la lectura. Pero Yuneidi, ayúdanos a leer la batalla de Boyacá. Y ya nos vamos a la primera actividad que vamos a hacer hoy. Batalla de Boyacá, Yuneidi. La batalla de Boyacá. Me la lees hasta donde dice ideal independentista, hasta acá. Vale. Necesito escucharlos hoy a todos leyendo. La batalla de Boyacá se desarrolló el 7 de agosto de 1819 y es conocido como el evento que concluyó la campaña independentista que empezó a fines del siglo XVIII y tuvo como fecha emblemática el 20 de julio de 1810. Después del 7 de agosto de 1819, los territorios que hoy se conocen como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá constituyeron las naciones conocidas como una Gran Colombia. Llama, mi amor. Sí. Va a llegar a la abuela, dígale a la abuela. La cual existió hasta 1930. Yuneidi, me disculpas un momentico. Ustedes en su guía corrijan, porque aquí no eran 9, sino un 8. 1830, ¿yo? Entonces, para que ustedes lo corrijan, aquí no va el 9, sino el 8. Listo, Yuneidi, sigue.
Los 9 años que transcurrieron desde el 20 de julio fueron una etapa especial para la constitución de Colombia como nación. Durante este periodo se establecieron los liderazgos de la independencia y se unificó gran parte de la población bajo el sentimiento y el ideal independentista. Independentista, muy bien, Yuneidis. Yuneidis, me estás leyendo bien. Muy bien, Yuneidis. Gracias, profe. Paula Martínez, Paula, uy, ¿se fue la señal? Espéreme un momentico. Profe, ¿sabe que yo no sabía que Simón Bolívar era lo que usted dijo, que él era ¿Dictador? Sí. Sí, es que por eso, mire, por eso, y vuelvo y les digo, porque aquí tenemos compañeros de Venezuela y de Ecuador en clase con nosotros. Por Con eso razón, profe, con razón, Chávez siempre claro, con dice razón, claro, por eso ahora es sí que, entendí porque él siempre claro, hablaba de él. claro, Mejor por eso dicho. es que Hugo Chávez y el señor que está ahorita, que para mí es innombrable porque, Dios mío, sé que es de apellido allá, cuando la cosa verde se pone madura, por eso es que ellos lo idolatran por eso, ¿sí? Ellos lo idolatran Claro, por él eso, siempre lo defiende y habla en todas las claro, campañas de él. sí. Dime, Neider, Spitia, que me estás alzando la mano, Neider. Neider, profe, escríbeme ahí. Seguimos con la lectura. Eso es lo importante y eso es lo que yo quiero. Que no tengo audio y qué pena por llegar tarde. Listo, Neider, Lo llevo, tranquilo. profe, ¿quién va a leer? Ya, ya. No. Muy bien, Yuneidi. Ahorita la coloco a leer. Voy a escuchar a Paula Martínez. A ver Profe, cómo dime, Francis. Simón Bolívar era parecido como al señor Hernán Cortés, ¿cierto? Tenían buen liderazgo. No, Eran sí, personas sí, muy inteligentes y de principios, ¿cierto? sí, Francis. Por eso les dije. Yo por eso les hablé. Yo no estoy hablando mal de Bolívar. Bolívar le debemos muchas cosas. Y una de esas es la que nos dice Francis. Líder, inteligente, esa es una virtud que él tuvo, pero a él que, digamos, que le empezó a dañar ese camino que él tenía, el querer ser dictador, porque las personas que lo acompañaban empezaron a sentir que él quería Se tener quiere solo el quedar con todo el poder, poder. claro, y eso es complicado, cuando hay mucho poder es complicado. Seguimos con la lectura, Francis, léeme la siguiente parte y nos vamos al taller. Hoy el taller lo empiezan a hacer solitos. Y yo ahorita les voy preguntando para que ustedes me lean las respuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a Profe, leer. empiezo. Dime, Francis. Fue precisamente en este periodo que las figuras de Bolívar Santander y los otros llamados procesores de la independencia se hicieron importantes e inspiradores para las personas que habitaban estos territorios, lo que permitió que la campaña independentista fuera posible y que el sentimiento nacionalista empezara a prosperar. Sin embargo, este proceso de independencia no fue fácil. En 1814, con el retorno del rey Fernando, profe, ese número no lo sé leer. Fernando VII. Séptimo, bueno, Sí. al trono, España envió una campaña de reconquista que logró que durante 3 años el imperio español tuviera de nuevo el control sobre estos territorios. Durante este periodo, los independentistas organizaron una serie de guerrillas que resistieron al régimen, organizados por Francisco de Paula Santander por orden de Simón Bolívar. Este ejército libertador fue el que protagonizó
la guerra de independencia, la cual obtuvo el triunfo militar. El 7 de agosto de 1819, el cual llevó a la independencia final de los territorios del norte de Suramérica, incluidos los que hoy se conocen como Colombia. Muy bien, Franci, muy bien, Franci, muy bien, Franci. Entonces, mire que Franci nos acaba de relatar todo lo que fue la reconquista española, cómo Bolívar organizó un ejército, ¿sí? Al mando de él como tal, con la ayuda de Francisco de Paula Santander, colombiano, santanderiano, de Villa de Rosario, y lograron derrotar como tal al ejército español. Entonces, queridos estudiantes, pongan cuidado lo que vamos a hacer en este momento. El estudiante que no pueda o que se le dificulte me dice y yo después le comparto este enlace y ustedes me lo hacen y me lo envían a mi correo. Yo les voy a pasar este link a ustedes, ¿sí? Este link se lo voy a colocar en el chat, ¿sí? Y ustedes me van a hacer esta actividad. Yo lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Le voy a dar clic, permitir. Me va a salir esta pantalla verde, mire, dice EducaPlay. Ustedes le dan comenzar. Y les va a mostrar un videito y les va haciendo unas preguntitas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a desarrollar en este momento cada uno lo va a desarrollar, ¿sí? No se me preocupe, si alguien no puede, me dice, ustedes con el nombre, a mí me sabe cómo le fue a ustedes, aunque yo les voy a preguntar. Profesor, no puedo. Tranquila, Francia. Usted nos espera 10 minuticos cuando ya terminemos y ahorita seguimos con la otra. ¿Cómo así? Nos metemos en internet en esa página. Espérame, Yuneidi. Yo en el chat les voy a colocar el enlace de esa actividad que yo les mostré. ¿Sí se dan cuenta? Y ustedes la empiezan a hacer. Si alguien presenta inconveniente, escúchame, Francia. Si alguien no lo puede hacer, tranquilos. Yo se los vuelvo a pasar mañana y lo hacen en cualquier momento. Dime, Francia. Dime, Francia. Por eso le digo, Francia, entonces tú nos esperas un ratico y ahorita que terminemos la actividad, que eso dura más o menos de 8 a 10 minutos, eso dura de 8 a 10 minutos, ¿esto qué? Retomamos lo que estamos trabajando en clase, ¿sí? No se me preocupe. Yo después se la paso para que usted la haga en su casita tranquila. Entonces, en este momento en el chat estoy colocando el enlace. Mire, dice pegar. Ustedes le dan clic a ese enlace y entran al enlace y lo contestan en 10 minutos. A las 7:57 nos vemos nuevamente. Hagan la actividad. Si alguien no la puede hacer, tranquilos, que yo después se la envío. Me dice quién no pudo y yo se la envío porque yo le saco una notica. ¿Listo? Entonces nos vamos para el clic, cada uno le da clic a ese enlace y hace la actividad. Profe, qué pena. Envía el enlace al grupo. El enlace está en el chat se lo voy a enviar también al grupo. Espérame, te lo envío. Ya lo envié en el chat de la clase, pero lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Ahí también lo puedes hacer. Profe, prenda el micrófono. El enlace ya lo subí también al grupo de WhatsApp,
Si no pueden entrar por este lado, por el grupo de WhatsApp, y lo van a hacer tranquilos. Los estudiantes que vayan terminando me avisan. Profe, en el enlace, ¿cuántas preguntas son? En el enlace creo que son 8 preguntas. Porque solo me dejó responder 2. Ay, entonces vuelve e ingrese. No, son Bueno. más de 2. Vuelve e ingrese, tranquila.
Bueno, ¿quién ya me terminó por ahí? ¿Quién ya me terminó la actividad? ¿Quién me terminó por Profe, ahí? una pregunta. Dime, ¿Cómo hago Paula. para que me salgan las preguntas? A ver, mira, Paula, Paula, Paula. Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir nuevamente lo que les acabé de enviar a ustedes en el email. Le voy a compartir a Paula y a los que están mirando por ahí. Le voy a compartir, por ejemplo, la guía que yo tenía ahorita, el PDF. ¿Sí? Este fue el enlace que yo les envié, Paula. Mire, donde dice EducaPlay. El que está en el grupo, pero se lo puedo. Está en el grupo de WhatsApp y en el chat. Usted le da clic a ese enlace. ¿Listo? Te sale esto que dice EducaPlay. Tú le das acá comenzar. Y me empieza a salir un video. Mire. Tú tienes que ir viendo el video y cuando llegue al 1, te sale una pregunta, mire. ¿Sí ve? Y tú la vas contestando y le das otra vez ahí, clic, después de que contestes. Sí, por ejemplo, yo por ejemplo le doy esta respuesta y le doy responder, por ejemplo. Entonces, Profe, pero a mí no me salen las preguntas, o sea, ya llegué hasta el 1 y no me salió nada. dele siguiente. Profe, ya yo voy por la sexta. Tiene que darle siguiente. Si no le das siguiente, no te sale. Si no le da, si se dio cuenta, si no le da siguiente, no le sale. Pero mire, tranquilos. Yo sé, mire, tranquilos. Yo sé que a más de uno, esto de pronto no estaban acostumbrados, pero tranquilo, vuelvo y les digo, el que no pudo ahorita, yo se la envío mañana para que la haga. Yo lo que quiero es que hagan algo diferente, ¿sí? Que ustedes digan, uy, oye, me tocó ver un video y contestar unas preguntitas, o sea, que sean cositas diferentes. Ahorita, dentro de 2 minutos, 3 minuticos, damos por terminada esta actividad los que alcanzaron y los que no, yo les vuelvo a enviar el enlace para que lo hagan. No se me preocupe. Es para que hagan cosas diferentes. ¿Listo, Paula? Listo, profe. No se me preocupe, Paula. ¿Usted está desde celular o desde computador? Desde un celular. Sí, es que a veces en el celular es más complicado. Sí, porque uno todo es más complicadito. Pero mire, cuando de pronto estés con más calma, ahorita al finalizar, o mañana, o en el grupo mañana vuelvo y les envío el enlace, o ustedes ya miran el enlace y lo contestan. Ya con el nombre, como ustedes los tengo en correo de Gmail, a mí me sale la nota que ustedes sacan allá, el puntaje. A mí me sale. Entonces no se me preocupe. Listo, profe, ya terminé. Listo, muy bien. ¿Cómo te fue, Yailin? Bien, profe, saqué 100%. Sacó 100%, muy bien. Es que mire, en este tipo de actividades uno debe estar muy concentrado en lo que le van preguntando a uno, es sencillo, es ver un video y nos van haciendo preguntitas sobre ese video, ¿sí? Digamos que es una actividad sencilla. Cuando uno está estudiando una tecnología, una carrera técnica, poco a poco le van subiendo uno el nivel con este tipo de actividades. Profe, Dime, Franci. ya contesté la primera, pero la segunda no soy capaz para entrar a la segunda pregunta. Sí, yo sé ¿Cómo que hago? más, tranquila, después me la vuelves a hacer. Me la vas a cacharrear cada uno, que el que no pudo entrar, como se dice, vamos a cacharrear mañana y cuando ya pueda me la envía. O sea, no se me preocupen por eso, ¿sí? Era como para que hiciéramos algo nuevo. Retomamos nuevamente, no se afanen que a mí me llega con su correo, a mí me llega lo que saque, el porcentaje que cada uno saca. Seguimos con la guía. Uy, Laura, bueno, 2 minuticos más. 2 minuticos, porque es que necesito avanzar. Profe, espere tantico, ya voy a acabar. Bueno, Neida, 2 minuticos más, 2 minuticos y seguimos. A Yuneidis, ¿cómo le fue a Yuneidis?
Y nadie está concentrada. Listo, profe, ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando lo de la guía. Ya hoy recordamos los hechos que dieron origen a la batalla de Boyacá. Hablamos del 20 de julio. Alcanzamos a hablar de la señora Manuela Beltrán, de la importancia que tuvo esa revolución de los comuneros para abrir ese camino de la independencia. Y vamos a seguir hablando de este camino de la independencia. Resulta, antes de avanzar, que lo que hablábamos, en ese afán de Bolívar, de tener más poder, él se le ocurre la idea, pues a mí la idea no me pareció descabellada, de unir a Quito, Ecuador, a Caracas, Venezuela, y a Santa Fe de Bogotá, Nueva Granada, en una sola nación y llamarla la Gran Colombia, para tener más poder y poder, digamos, competir con ese gran reino o imperio de España y los otros reinos europeos como el francés. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La capital de la Gran Colombia era Santa Fe de Bogotá. Si había un problema en Quito, debían ir hasta Santa Fe a solucionarlo. Y recuerden, no había tren, ¿sí? Recuerden, para ir de un lugar a otro, el transporte era en caballo, en mula o en burro, ¿sí? Y las distancias eran muy largas. ¿Por qué? Porque no se podían venir en barco allá porque pues de Ecuador a Venezuela, ¿sí? O de Colombia o de Venezuela a Colombia, pues las distancias siempre eran bastante considerables. Entonces empezaron a tener inconvenientes. Aparte de eso, Bolívar se va a liberar Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y dejó encargado a Francisco de Paula Santander. Y como Francisco de Paula Santander era un hombre más de leyes, o sea, estaba encaminado más en ser organizado, ¿sí? En no tener ese protagonismo de ser dictador, entonces eso no le empieza a gustar a Bolívar ni a los seguidores de Bolívar y empiezan a tener enfrentamientos con los seguidores de Santander, ¿sí? Llegado al caso, pues, en una de las visitas que hizo Bolívar a la Nueva Granada, después de haber ya liberado la gran mayoría de naciones, siente que el mismo Santander le va a hacer como un golpe de estado o lo va, y prácticamente intentan asesinar a Bolívar, pero no fue directamente Santander, sino los seguidores de Santander. Eso pues causa esa discordia grande entre ellos y prácticamente iba a ser ejecutado Santander, pero pues Bolívar se sensibiliza de todo lo que le había ayudado también este precursor y prácticamente lo deja irse para otro territorio, lo expulsa de Colombia, ¿sí? Y él se fue y se exiló en otro país, se ubicó en otro país, porque pues
Bolívar no quería que estuvieran en este territorio. Toda esa situación que se presentó creó un desgaste físico en Simón Bolívar, que lo llevó a que muriera en Santa Marta, ¿cierto? Allá, después de que ya se estaba disolviendo la Gran Colombia por la misma enfermedad de Simón Bolívar, él prácticamente muere solo, sin riqueza. Yo pensé que iba a morir en Venezuela. No, él murió en Santa Marta. Él murió en Santa Marta, Colombia, por una infección que le dio en el cuerpo, ¿sí? Imagínense todo ese recorrido por todos esos territorios. ¿Y qué nos queda de anécdota de esto? Pues el poder es importante, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos la visión de tener el poder absoluto, eso hace que las personas no tomen las mejores decisiones, ¿sí? Y eso fue lo que le sucedió a Simón Bolívar, sin dejarle de reconocer lo grande que fue y toda esa magia, digo yo magia, de inteligencia que le dio a los criollos en ese momento para poder luchar en contra de los españoles, no con esas armas sofisticadas que ellos tenían, ¿sí? Con esas armas más convencionales, pero los pudieron derrotar. Porque no se les olvide algo, el colombiano cuando tiene ánimo de hacer algo puede hacer cualquier situación, cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a retomar lo que está en la guía. En la guía, les comparto nuevamente la guía porque no la estoy compartiendo. Ahí nos tocaba mirar un video, pero bueno, ya no lo alcanzamos a ver. Otro video, vamos a ir desarrollando las actividades. Dice, contesta la siguiente pregunta teniendo en cuenta el video La Gran Colombia. ¿Cómo sería el sueño de Simón Bolívar en la actualidad? Entonces, Simón Bolívar, ¿qué quería? Una nación poderosa para poder competir con España, Francia y aquellos países poderosos. ¿Cómo sería hoy en día? Ustedes se imaginan, yo le pregunto a uno de mis estudiantes hoy y ahí vamos a contestar todos. Yo le pregunto a Manuela. Manuela, buenas noches. Manuela. Ángela Mayerly, buenas noches. Ángela. No me contesta. Yailin, buenas noches. Buenas noches. Yailin, si Simón Bolívar existiera hoy en día y todo eso hubiera sucedido en estos tiempos, y la idea que él tenía de unir a Colombia, Venezuela y Ecuador, o que tuvo porque lo hizo en una sola nación para tener más poder, hoy en día, ¿cómo sería esa nación si se hubiera formado desde esa época? Que no existiera Colombia, Venezuela y Ecuador por aparte, sino fuera la Gran Colombia. ¿Cómo sería, cómo crees tú que sería hoy en día ese país, la Gran Colombia? ¿Cómo sería esa nación? ¿Quién nos ayuda? Una competencia, o sea, un país ya más... ¿Seríamos igual o mejor que España? No, sería un país más avanzado. Más competitivo. Más Mire, competitivo. mire, la idea de Bolívar no era descabellada. Ustedes se imaginan toda la riqueza que tiene Colombia, toda la riqueza que tiene Venezuela, Ahora, porque es que Venezuela tiene muchísima riqueza. Profe. Ya voy, espérame. Y toda la riqueza que tiene Ecuador y ser un solo país y una sola nación, nosotros seríamos potencia. Pues yo creo que habría corrupción, todo eso que siempre ha existido, pero teníamos que ser potencia económicamente hablando, porque los tres territorios son muy ricos. Dime. Cuando uno termina donde uno le da para finalizar. Sí, ahí ella finaliza, creo que ahí te da para finalizar en la última pregunta. No, me hice ver corrección, volver a jugar, aceptar, registrarse. Acceder Dele a acceder y ya a mí me salen las respuestas. Ah, bueno. ¿Listo, Laura? Bueno, listo. Entonces, yo creo que la idea no era descabellada. Entonces, vamos a compartir en este momento, porque es que yo en PDF no puedo escribir. Les voy a compartir la guía de Word para poder escribir, ¿sí? Para poder escribir y poder desarrollar entre todas las respuestas. Acuérdense que me gusta que
que tengamos las mismas, o sea, compartamos algunas ideas para que el profe al revisar nos coloque siempre buenas notas, ¿no? Entonces, les voy a compartir la guía en Word para que podamos hacer una respuesta compartida, pues no con las mismas palabras, pero sí pues que tenga un mismo horizonte. Mire, ¿qué hay aquí como respuesta como tal? A mí siempre se me olvida quitar esas respuestas, pero ¿qué hay como respuesta? Mire lo que está acá, que ya está organizado como tal. Lo voy a colocar un poquito más grande. Dice, si el sueño de Bolívar se hubiese hecho realidad con el paso del tiempo, hoy en día esta gran nación que reuniría los territorios actuales de Colombia, Venezuela y Ecuador sería una gran potencia a todo nivel. 2 puntos: económico, político, militar y culturalmente, ya que los recursos que tenemos nos llevarían a estar en los primeros puestos de producción de los diferentes recursos que tenemos y que actualmente se conocen en el mundo. Lo que habíamos hablado, ¿recuerdan? Seríamos potencia. ¿Ustedes se imaginan todo ese petróleo que tiene Venezuela unido con el de Colombia? Toda esa biodiversidad que tiene Colombia unida con la de Venezuela, todos esos recursos que tiene Ecuador, todos recursos hídricos, no, seríamos prácticamente una potencia. Por eso les digo que la idea no era descabellada. Lo que pasa, y siempre le digo a mis estudiantes, que lastimosamente lo que aprendió Bolívar en Inglaterra y en Francia, digamos, él no le supo dar un buen manejo, ¿no? Allá cuando estuvo en Haití, que también él estuvo un tiempo en Haití y también fue asesorado por muchos ingleses de la parte de la dictadura, de querer concentrar el poder en una persona. No, el poder debía ser compartido. ¿Compartido para qué? Para que las demás personas pudieran opinar, que es lo que se hace hoy en día. ¿Qué es lo que no hacen algunas naciones? Y por eso van al fracaso económico, como nuestros vecinos venezolanos, o en Venezuela, que desde Hugo Chávez, ¿sí?, no le dio un buen manejo a la economía, ¿sí?, por querer cambiar el orden económico del país, y lo llevó a una crisis que hoy en día pues ha afectado a nuestro país vecino, ha afectado a Colombia y a todos los países de la parte de América, porque pues las personas de Venezuela, muchas han querido salir del país porque ya no aguantan esa situación, ¿sí? Y toda esa historia que ustedes ya conocen. Entonces vamos escribiendo esta respuesta en nuestra guía de trabajo, bien ordenado, sin salirnos de renglón. Si no les cabe en las líneas, escriben por detrás de la hoja, y cuando me envíen la foto, pues escriben, la otra parte está detrás de la hoja, o ustedes me envían la foto y no hay ningún problema, ¿no? Para que pues lo hagamos bien ordenadito todo. Y podemos seguir trabajando el espacio de la guía. Les espero 3 minuticos que terminemos de escribir. Profe, qué pena, es que no sé, no veo esa hoja acá en mi guía. ¿Qué hoja no es? ¿Cuál hoja? Esa, la que estaba mostrando ahí, sí, el sueño de Bolívar. Espérame. Dele zoom. Espérame un momentico. Yo le estoy compartiendo la guía, esto que es lo que ustedes tienen allá. Sí, mire lo que ustedes tenían allá, la batalla de Boyacá, debajo. Sí, la batalla de Boyacá.
La pregunta número 2 tiene unas líneas donde ustedes deben contestar esta. Contesta la siguiente pregunta. Sí, esa es esto que está acá. Se lo voy a colocar en amarillo. Esto es lo que deben Listo. escribir ahí. Esto que está en amarillo. Listo, profe. Bueno, muy bien, Francis, tranquila, ve escribiendo. Listo, Ya vamos profe. a pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Podemos continuar? El que se me va quedando por ahí atrasadito me le toma por ahí un pantallazo para que, mientras yo voy explicando la otra pregunta, para que alcancemos a hacer la parte de hoy y podamos terminar la guía mañana, ¿sí? Entonces le tomamos ahí una fotico o algo para que terminemos. ¿Listo? Entonces les doy ese espacio en este momento. Tómenle una fotico para que, mientras yo voy explicando la otra pregunta, podamos ir desarrollando. Bueno, entonces, seguimos. Si alguien se quedó, me dice ahorita al finalizar, yo le coloco para que le tome fotos. Seguimos. Ustedes allá tienen esta imagen, que es la imagen de un mapa conceptual. Acuérdense que aquí se ve desordenado por lo que estoy trabajando desde Word, no desde PDF, que pues nada se puede cambiar como tal. Y en este mapa conceptual que yo les coloqué, hay un resumen de qué sucede desde 1819, cuando alcanzamos el proceso de independencia. Ciérreme por ahí los micrófonos, Franci. Listo, Franci. Listo, entonces, desde 1819, cuando alcanzamos esa independencia, ahí nos habla de que de 1810 a 1819 se dio el proceso de independencia, pasamos por la primera independencia en 1810, el 20 de julio, la patria boba, ¿se acuerdan que yo les hablé de la patria boba? De 1810 a 1819, aquí quedó mal. La reconquista española, que fue cuando vino el señor Pablo Morillo a retomar nuevamente el poder en nombre del Imperio Español. La segunda independencia, que es la batalla de Boyacá, nos habla de la Gran Colombia, desde 1819
¿cierto? Hasta 1830, cuando muere Bolívar. Después nos hablan del Congreso de Cúcuta de 1821, cuando se empieza a organizar la República, ya la República, la Nueva Granada como tal, y esa nueva república la ordena don Francisco de Paula Santander. El que se había exiliado en otro país vuelve a nuestro territorio y prácticamente es elegido como presidente y empieza a darle un ordenamiento al país, porque el país no tenía leyes, no tenía reglas. Entonces le empieza a colocar leyes y reglas al país. Y entonces los que eran seguidores de Bolívar forman un partido, los que eran seguidores de Santander forman el otro partido. Entonces los seguidores de Bolívar forman el Partido Conservador y los seguidores de Santander forman el Partido Liberal, ¿sí? Con los ideales de ellos formaron en 1848 el Partido Liberal y en 1849 el Partido Conservador, ¿sí? Y después en nuestro país se dan unas constituciones en 1853, en 1858, en 1863 y en 1886, que es la época que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Desde 1886, ¿sí? Se hizo una gran constitución que le empezó a dar un orden a nuestro país Colombia, y desde esa constitución ya no llamábamos a los territorios provincias, sino departamentos, intendencias y comisarías. En esa constitución se escribió el himno de Colombia. En esa constitución se empezó a darle un ideal diferente a nuestro país, a nuestro país. El semestre anterior yo le preguntaba a los estudiantes el himno de Colombia, más de uno no se lo sabía. Y a mí me parece bastante significativo que ustedes como estudiantes el himno de Colombia lo deben saber. Los que viven aquí en Santander, el himno de Santander. Los que viven en el norte de Santander, el himno al norte de Santander, ¿sí? Porque son emblemas de cada región y son importantes. Entonces aquí, antes de irnos a la Constitución del 86, nos hacen una pregunta en forma de caricatura, mire, por acá. Explica el significado de la siguiente tira cómica. Yo, como les decía, ya lo tengo desarrollado, pero quiero que ustedes la miren. Miren lo que dice acá la tira cómica. Dice la tira cómica. Mi general, para informarle que la patria sigue siendo boba. Y hay un ejército, un soldado vestido de uniforme de ejército actual, hablándole a un cuadro de Simón Bolívar. Yuneidis, ¿por qué le dirá el soldado eso al general Bolívar? ¿Tú por qué crees que, sin lo que está ahí escrito, tú por qué crees que él le dice eso? ay, Tranquila. ¿O quién nos ayuda? A ver, que no sea Yuneidis. Para que no diga Yuneidis, ay, profe, siempre me pregunta a mí. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué el soldado le dice, mi general, la patria todavía sigue siendo boba? O sea, ¿será que hoy en día dependemos todavía de algunos otros países? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me dice? Yo pienso que el soldado ya estaba cansado y él no miraba el triunfo todavía, sino el pensamiento era de Simón Bolívar seguir en la guerra y ganar. Bueno. Y de pronto el soldado creía que no iba a ganar Simón Bolívar en esa lucha. Bueno, muy bien, Francis. Bueno, Francis ya participó, nos dio su opinión. Yo quiero escuchar a mi amigo el King Giovanni Murcia, porque él siempre es calladito y no me habla. El King Giovanni, ¿por qué el soldado le dice al cuadro de Simón Bolívar que la patria sigue siendo boba todavía? El King. Pues, profe, yo creo que es como, pues, a ver, ¿por qué sería? Porque, bueno, antes pues, no eran tan, digamos así, tan cuerdos y no quieren salir de esos principios. Pues todavía siguen. No eran tan cuerdos y quieren salir. Yo les respeto sus opiniones. No, pero la verdad es que todavía tienen, o sea, esa ideología de
tiempos pasados, no sé, ese país para mí cada día va de para atrás, de para atrás, de para atrás, pues, de para atrás, como los cangrejos. Bueno. Y porque es que la corrupción es tan... Pero la corrupción siempre ha existido, Yuneidis. No, profe, pero son unos ganadores. Listo, bueno, listo, ya la escuché. A ver qué dice mi amigo Neider Espitia. Neider, cuéntame, ¿por qué el soldado le dice al general Bolívar, al cuadro, el general, que la patria todavía sigue siendo boba? ¿A qué hace referencia él? Neider. Valeria, ¿a qué hace referencia? Yo creería a que todavía dependemos como el presidente y sus malas decisiones, como que nos afecta a nosotros también, al país. Bueno, por ahí vamos. Miren lo que yo les coloqué como respuesta y ustedes me dicen, uy, perdón acá. Usted sabe que esto aquí en vivo y en directo es complicado. Espérenme que se me fue todo lo que tenía. Espérenme un momentico acá. Les vuelvo a compartir. Espérenme un momentico porque ahí se me fue como se dice. ¿Qué les tenía yo escrito a ustedes como tal? ¿Por qué el soldado le dice al cuadro de Bolívar que seguimos siendo una patria boba? En esa época, en la época de Bolívar, pues dependíamos de los españoles, ¿recuerda? ¿Sí? Dependíamos de los españoles como tal. Profe, qué pena, tengo el wifi muy lento. Bueno, listo, está bien. Pero resulta que hoy en día no es que dependamos de los españoles, pero sí hoy en día, queridos estudiantes, seguimos dependiendo de algunas familias que tienen el poder en Colombia. Ya no tenemos el problema, uy, aquí esto que le pasó, ya no tenemos el problema de depender de los españoles, pero en nuestro país, en Colombia, ¿sí? Todavía dependemos de algunas familias que están en el poder, ¿sí? Hoy en día seguimos dependiendo de algunos... Uribe. Claro, por eso yo les colocaba en la guía, lo que pasa es que la estoy buscando, si no ahorita la volvemos a construir, por eso yo les ubicaba como respuesta, ya encontré la guía nuevamente, yo les ubicaba como respuesta a eso. Hoy en día, mire, queridos estudiantes, el otro año hay elecciones y la gente en Colombia le pasan las cosas y la gente sigue cayendo y sigue votando por lo mismo. Miren lo que yo les había colocado en la guía, miren, yo les coloqué, la imagen representa cómo hoy en día seguimos siendo una patria boba en relación a que ya no estamos dominados por los españoles, sino por algunas familias que siempre tienen el poder del país. ¿Y cuáles son esas familias? La familia Uribe con el señor Álvaro Uribe Vélez. Me disculparán si alguno de ustedes pues es seguidor de él, yo lo respeto, pero pues tengo que decirlo aquí en esta respuesta. O la familia Santos, la familia del expresidente Juan Manuel Santos, o si no la familia del señor Pastrana, que también fue presidente. Esas tres familias, aunque ustedes no lo crean, manejan hoy en día todavía la idiosincrasia de la política de Colombia. Ellos la manejan. Y mire, la verdad, el otro año ustedes se darán cuenta en las elecciones. Por eso les comparto y les digo, no vendan su voto, por favor. No vendan su voto. No es porque le den un billetico allá de Gabriel García Márquez, que es el que sale en los billetes de 50,000, ustedes regalen un voto y después 4 años se están quejando. No, ustedes deben dar ejemplo. Que de pronto hay 5 candidatos y ninguno le gusta. Vote por el que tenga algo que a usted medio le guste. Porque es que si ustedes votan en blanco, pues también al finalizar esos votos se los van a dar a otra persona. O hagan como yo hago. ¿Yo qué hago? Yo siempre voto. Como la gran mayoría de personas no me gusta, yo voto 2 veces. El voto lo declara nulo, pero yo voté. Yo le di mi voto a nadie, ¿sí? Porque yo no estoy de acuerdo con las personas que están. Pero yo nunca regalo mi voto. Yo nunca vendo mi voto por un tamal. Yo nunca vendo mi voto por un billete 50, por 2 billetes. O porque me lleven a almorzar. Porque soy que los que pienso que 4 años, escogemos a personas para 4 años.
Y después nos estamos quejando y recogiendo firmas para sacarlos a los que nosotros mismos elegimos, ¿sí? Y eso pasa en todas las ciudades. Ha pasado en Cúcuta, ha pasado aquí en Bucaramanga, ¿sí? Entonces, es siempre tener nuestra mente abierta a votar por la persona que creamos que medio puede hacer algo. Pues si no lo hace, pues ya qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo hago referencia a esa imagen. ¿Seguimos siendo bobos? Sí, con el perdón de ustedes, porque estamos hablando de la nación como tal. Estos señores se ven inmersos en escándalos y le prestamos atención a los escándalos 2 o 3 días, después se nos olvida. Y otra vez volvemos a votar, o por ellos mismos o por los que ellos nos colocan allá. Profe, mire, por ejemplo, toda mi familia es uribista, ¿no? Pero es que viene de la ideología de mucho atrás y aquí no se discute eso. Sí, no, United, y eso es real. Es que ahorita vamos a ver en la Constitución de 1886 cómo se crean las raíces liberales y conservadoras o de seguir a un partido político. Y nadie lo saca. Así la persona que lidere sea lo más malo. Mire, y en la próxima clase que vamos a hablar de los años 90, yo he tenido problemas en mis colegios porque hay estudiantes que idolatran a Pablo Escobar. Ay, porque es que Pablo Escobar fue el hombre más rico del mundo, porque Pablo Escobar podía tener a la mujer que él quisiera, porque Pablo Escobar tuvo en una finca animales traídos desde el África, porque él tenía el poder y el dinero para traerlos. Pero ¿cómo consiguió ese dinero? ¿Qué es lo que yo les explico? ¿Y cómo termina él su vida? Como la termina la gran mayoría de personas que hacen actos ilegales. Muchos dirán, profe, pero yo conozco a un vecino que hizo actos ilegales y tiene plata y no ha pasado nada. Puede ser. Muchas personas cuentan con suerte, pero en algún momento nos van a juzgar por lo que hacemos acá en la vida que tenemos, ¿cierto? Profe, todas las cosas malas que uno hace en esta vida, todo se paga, eso lo dicen. Todo se paga. Es verdad, o sea, usted tiene, y así usted tenga, y cada día quiere tener más y mucho más, igual usted se va a morir y no se lleva absolutamente nada. O sea, se lo digo porque, por ejemplo, mi familia tiene una funeraria y, uno ve un montón de casos allá que uno dice, mire, fulanito de tal, que mejor dicho era dueño de medio, yo no sé qué, y no. Entonces uno dice, o sea, por más que tengan y quieran tener mucho, obvio, sí está bien, pero a la final eso no sirve de nada. Claro, sí. Porque, profe, le digo, ¿sabe qué? Es tanto así que hay gente que tiene tanto, que cuando uno le dice que por favor lava la ropa del fallecido, se miran entre ellos y le dicen a uno, espera, es que le vamos a ir a comprar una mudita de ropa, y nosotros nos quedamos mirando en la funeraria entre todos. Imagínense, o sea, ni eso le echan al pobre muerto. Sí, es que vamos a ir a comprar una mudita de ropa porque es que no le conseguimos, no sabemos dónde tienen las cosas y todo, o sea, que no ganan nada, igual pueden tener y todo, pero igual no se llevan un toche. Sí, es que son situaciones, esas situaciones han pasado y mire que, como lo decíamos en la clase de la semana pasada, el coronavirus cambió muchas de las formas de pensar, ¿no? Y nosotros éramos felices y no sabíamos todo lo que teníamos, ¿se acuerdan? Antes de la pandemia, todo lo que hacíamos y nos vivíamos quejando y éramos felices y no sabíamos. Y hoy en día no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, estamos de a poco volviendo a hacer, pero esto ha sido difícil para todos ha sido difícil. Entonces, profe, para algunas personas no ha sido difícil, para algunas personas le ha ido hasta mejor, porque yo conozco a más de uno que, o sea, eso lo del coronavirus y todo lo que ha pasado, el COVID, yo no sé qué, no. Tengo a unos que, mejor dicho, yo me quedo loca que se han vuelto ricos de la noche a la mañana en esas cosas, lo del COVID, pero por lo mismo que le digo, o sea, por la misma corrupción, por todo lo que pasa, por ejemplo, todos los medicamentos, por lo de los muertos, mejor dicho, hasta el que hace cajones. Pero Junaidi, lo que hablábamos hace ratico, todo lo que hacemos acá, tarde o temprano nos van a juzgar por eso. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, no hay como el que se esfuerza,
el que trabaja, el que estudia. Sí, este país es muy corrupto como, como muchos países de América, como muchos países de América y del mundo. Por eso nosotros nos debemos preocupar por prepararnos siempre, no quedarnos ahorita en diciembre con el grado de bachilleres, sino seguir estudiando, los que puedan seguirse preparando, o si no pueden ustedes, a sus hijos, a sus parejas, porque yo siempre soy de los que pienso que cuando usted estudia, tarde o temprano puede ir mejorando su calidad de vida, pero cuando usted no estudia y se deja llevar por las cosas fáciles, podemos terminar en un cementerio o en una cárcel. Seguimos porque nos agarró el tarde. Listo, entonces mientras hablábamos, ya ustedes debieron complementar la pregunta sobre la tira cómica. Nos vamos a hablar de la Constitución porque mire todo lo que nos hace falta. Mire. Y tenemos la clase de mañana y tenemos que explicar algunos aspectos importantes. Entonces, para que tengamos en cuenta el significado de la tira cómica, ¿cierto? Para que tengamos cuenta lo importante que fue para la historia de Colombia alcanzar la independencia, lo importante que fue para la historia de Colombia, lo importante que fue que volviéramos a sentirnos libres, ¿cierto? Pero también eso, el colombiano del común y corriente siempre no se ha sabido organizar políticamente ni socialmente. Entonces, siempre nos terminamos enfrentando entre nosotros mismos. Siempre terminamos haciendo lo que no debemos hacer, ¿sí? Y por eso hay un dicho que dice que el colombiano muere más de envidia que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, en esta Constitución del año 1886, tenemos que hablar que duró más de 100 años. ¿Por qué? Porque hoy en día nos rige la Constitución de 1991. Y esa fue, la anterior a ella fue la de 1886. O sea que duró 105 años esta Constitución, que trajo un nuevo ordenamiento territorial, ¿sí? Como les decía hace ratico, aquí ya empezamos a hablar de departamentos, que trajo el himno nacional de la República, que nos trajo a figuras importantes de la historia como Rafael Núñez, ¿cierto? Nos trajo a figuras representativas de la historia como Jorge Eliezer Gaitán, que vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de la guerra de los 1000 días, que fue un suceso que se dio, pero quiero que hoy, en 2 minuticos, antes de hablar de la Constitución del 86, escuchemos entonar, ¿sí? Escuchemos entonar el himno de Colombia en el coro y la primera estrofa, y que el que lo quiera cantar ahí lo pueda cantar, y se sienta orgulloso porque desde esta Constitución empezamos a tener himno de la República de Colombia. Y si ustedes me preguntan a mí, en el mundo es considerado el segundo himno más bonito en letra y en música. La letra fue escrita por Rafael Núñez, ¿cierto? Que fue presidente de Colombia, fue presidente de Colombia en 2 periodos, ¿sí? Y la música, nos ayudó con la música del señor Oreste Síndice, un italiano que ayudó a componer todo lo relacionado con la música del himno. Entonces, quiero que lo escuchemos, quiero que en un momentico de las clases sociales tengamos el sentido de pertenencia por Colombia y digamos, yo soy colombiano, o los compañeros venezolanos, bueno, soy venezolano, pero en este momento estoy aquí en Colombia, o la persona que es de Ecuador allá, y diga, bueno, soy ecuatoriano, pero estoy desde Colombia hoy en día, mi país, vivo en Colombia, y pues tengo que prácticamente hacer parte de este territorio, no solamente en mi parte física, sino en mis costumbres, tradiciones, y una de ellas es nuestro himno nacional. Entonces, por favor, Elkin, me vas a decir si se escucha el himno y si se está viendo, listo, para podérselos compartir. En este momento les voy a compartir el himno, lo vamos a escuchar. Si lo quieren cantar, yo no me pongo bravo. Entonces, lo voy a colocar, les voy a compartir el himno. Me dice en este momento
Dice himno nacional de la República de Colombia. Sí, profe, pero no escucha. No, no lo he colocado No todavía. suena. No, no lo he colocado, pero sí lo estoy compartiendo. Sí. Sí, señor. Ahí ya suena, me dicen. Sí, ahí sí suena. Sí, sí, señor. Sí. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germinará, oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germinará. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió de cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, y en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inaccesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Muy bien, ahí escuchamos el himno escrito en 1886 desde esta constitución por el señor Rafael Núñez y la música de Orestes Índice. Ese es nuestro himno, una belleza de himno, una letra espectacular, espectacular la letra del himno. Y nos debemos sentir siempre orgullosos de escuchar nuestro himno. Entonces, desde esta constitución empezamos a ejercer como ese sentido patriótico, ¿sí? Y de empezar a construir esa nación que hoy en día somos. Somos una nación muy rica en biodiversidad, muy rica en conocimientos, muy rica en cultura, muy rica en economía, que de pronto pues no ha sido liderada por las mejores personas, pero que de todas maneras no podemos desconocer esa riqueza. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con los aspectos más importantes de la Constitución de 1886. De nuevo, nuevamente a compartir la pantalla. Vamos a terminar con esa partecita de la Constitución de 1886 y mañana dejamos el inicio de qué fue la Guerra de los 1000 días y cómo empezó a cambiar el contexto de la historia de nuestro país. La Guerra de los 1000 días, cuando prácticamente nos enfrentamos liberales y conservadores allá por el poder de nuestro país y prácticamente como gran consecuencia la muerte de muchas personas. Entonces, de los que me faltan por leer en este momento, porque yo les tomo nota de lectura, ¿no? Laura, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Laura no me escucha. Entonces vamos en este momento con
Valeria ya leyó, Yailin también, Paula también ya leyó, Neider me dice que tiene problemas. Vamos con Manuela. Manuela, ¿me está escuchando? Sí, profe. Listo, Manuela. Manuela, hazme un favor. ¿Me puedes leer la guía desde donde dice la Constitución Política hasta donde dice territorio nacional? Sí, señor. La Constitución de 1886. La Constitución Política de Colombia de 1880 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XXI. ¿Sí, profesores? Sí, no, finales del siglo XIX. Ah, bueno, siglo XIX hasta finales del siglo XX. Sí, ¿cierto? Sí, siglo XX. Cuando fue derrotada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de la llamada regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y a su vez derrotó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes, la de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron en los años 1905, 1954 y 1957, 1958, 1968 y 1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886, abolió el federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y económico. Dividió el poder en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. Estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. Muy bien, Manuela. Muy bien. Tu lectura hace las pausas en los signos de puntuación. Muy bien, Manuela. ¿Qué nos contaba nuestra compañera en la lectura? Nos estaba hablando de la Constitución que nos rigió más de 100 años en nuestro país. Y ahí dice que nació en una época llamada regeneración. Resulta que como había una lucha interna en nuestro país entre liberales y conservadores, el que estuviera en el poder pues tenía el control de todo el territorio y no tenía en cuenta a los del partido contrario. Entonces prácticamente se daban muchas guerras y muchas batallas internas por el control de los territorios, y a lo largo de todo el siglo XX se hicieron reformas a esta Constitución hasta llegar a la que estamos actualmente, ¿sí? Actualmente tenemos una Constitución, queridos compañeros, y les voy a explicar eso la próxima semana, porque en los 90, los que somos de los años 90, los que vivimos en los 90, que vivíamos en una época de muchísima violencia, prácticamente se vieron obligados a hacer la Constitución, porque las leyes que existían ya estaban muy ambiguas o muy antiguas, y entonces en nuestro país cada vez había más violencia, cada vez había más narcotráfico, cada vez había más muertes, y una forma de frenar todo este avance fue haciendo una nueva Constitución, proclamando nuevas leyes, permitiendo la extradición de los colombianos que fueran narcotraficantes a Estados Unidos, para que se empezara a dar un ordenamiento en los territorios. Pero la otra semana vamos a ver cómo eso también trajo pues la época de más violencia, la época de más corrupción, ¿cierto? Que es la que hemos vivido a lo largo de todos los años. Pero esta Constitución nos empezó a dar un orden, ¿sí? Y es cuando nuestro país se empieza a enfrentar, ¿sí?, entre ellos mismos por tener ese poder que yo les he dicho, ¿sí? Ese poder como tal. Y se empiezan a hacer unas situaciones que no alcanzamos a entender hoy en día por qué se hicieron, y que mañana las vamos a comentar en la clase. Una de ellas fue ese enfrentamiento casi durante 3 años, como vemos en esta imagen, en la guerra de los 1000 días,
que no duró 1000 días, sino pues un poquito más de tiempo, pero se le dio ese nombre simbólico, ¿cierto? Entre liberales y conservadores, seguidores de los liberales, seguidores de los conservadores. Mañana vamos a hablar del peor error que desde el punto de vista político, desde el punto de vista del profesor Alex Antonio Araque, ha podido cometer nuestro país, que fue permitir la separación de Panamá. Para mí ha sido el peor error políticamente hablando, económicamente hablando, que ha cometido nuestro país en toda su historia. Y mañana vamos a hacer unas actividades y vamos a hablar del Bogotazo y la época de la violencia en Colombia. Eso lo vamos a trabajar mañana como tal, ¿sí? Mañana como tal lo vamos a trabajar. Entonces, por hoy vamos a dejar de presentar en este momento la pantalla. Nos reunimos activando la cámara en este momento, todos los que estamos presentes en clase, empezando desde Manuela, que está en la parte superior izquierda de la pantalla, pasando por Yailin, que está en la parte superior derecha de mi pantalla, bajando aquí por los lados donde está Neider Spitia, yéndonos al lado izquierdo donde está mi amigo Jonathan Camilo Pérez. Estoy esperando a Yuneidis que nos deje ver a la ciudad de Cúcuta, Angela Mayerly, Valeria, Franci, si tiene buen internet en este momento, Laura. Los estoy esperando para verlos y saludarlos. Ángela, por ahí ya estoy viendo. Yuneidi también, a Valeria ya nos está colocando la cámara para verla. Lo mismo a Manuela, muy bien. Falta Franci, Laura, Paula. Aquí el profe lo escondo porque no dejaba ver a Neider Spitia, ese profesor. Pero lo coloco por aquí arriba, listo. Estoy viendo a Paula, muy bien. Estoy viendo a Neider. Estoy viendo a Jonathan Camilo. Estoy viendo a Francia, aunque la veo así como de lado, pero la estoy viendo. Estoy viendo a Manuela. Estoy viendo a Angela Mayerly, a Yailin, a Yuneidi y a Valeria. Bueno, a los 10 estudiantes que en este momento están conmigo, la historia es muy importante conocerla, ¿sí? Ustedes dirán, profe, yo eso lo vi por allá, eso hoy en día no es importante. Es importante que nosotros tengamos unas bases de qué sucedió en nuestro territorio y cómo se han dado los cambios. También es importante, yo les quiero preguntar hoy, antes de irme, nosotros tenemos una asignatura que se llama proyectos transversales, que uno puede ver cualquier clase de proyecto, y tecnología informática. Y yo me puse a pensar, uy, pero nosotros en geografía e historia y eso no alcanzamos a ver cosas tan importantes. Yo les quería preguntar, ¿sí? A ustedes que son los que están acá, los demás, como no están, ellos deben seguir lo que nosotros nos pongamos de acuerdo acá, ¿sí? Yo les quiero proponer, yo no quiero ver proyecto transversal, yo quiero que cuando veamos ese tema de proyectos transversales, lo que nos haga falta de historia, geografía, lo podamos ver. Creo que la parte de geografía, porque es importante, nos faltaron algunas cositas de economía también por ver. Entonces yo las complemento y esa nota que les va a salir allá a usted no es de proyecto, sino es de geografía, ya para que la tengan en cuenta. Segundo, a muchos no, a todos menos por ahí a una niña o a dos, no les he dado las notas porque a hoy la profe no me ha pasado notas de matemáticas. Ella me dijo que ya le pasó a algunos, no sé si será verdad, pero a mí no me ha pasado reporte. Me pasó. ¿Sí? Entonces, sí, profe, a mí también me pasó. Ah, bueno, ella les pasó el reporte a ustedes, pero a mí no me la ha pasado. Increíble, me toca decirle mañana, porque yo necesito irles ajustando sus notas. Eso sí, y yo les dije desde el primer día, ojalá esas notas sean altas. Si yo tengo más de 20 estudiantes, me dan 2 menciones de honor a los 2 primeros puestos. Si tengo menos de 20 estudiantes, me dan una mención de honor. Y qué bonito sería colocar un diploma que diga ya diploma, mención de honor por rendimiento académico. Y si no alcanzo, no importa, para sus hijos, para sus novios, para sus novias, para sus esposos. Mire mi certificado de notas, esas notas tan altas que yo saqué, para que ustedes también tengan
debo de exigirles a ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. Mañana terminamos la segunda semana de sociales, nos queda la otra semana. Después de la otra semana, no se les olvide, tenemos una semana de receso nosotros también, para que descansemos. Tenemos semana de receso y después volvemos con biología con una profesora, ¿sí? Y después volvemos otra vez con la profe Lucero a ver inglés, ¿sí? Inglés, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente, ustedes ahí cada uno y cada una, y pues se programen para la semana que tenemos de receso, y esa semana sí no hay problema por no entrar a clase porque están en vacaciones. Nosotros también la otra tenemos... semana, profe, la otra semana No. es que no hay clase. No, espérame. Uy, ya quién me dijo la otra semana. ¿Ya está aburrida conmigo? ¿Franci, güey? No, Franci, porque yo le estoy entendiendo que dijo que se programen para la otra semana. Franci, menos 2 puntos ahora porque ya quiere que se acaben las clases mías. Menos 2 puntos a Franci. Mentira, Franci. No, la otra semana terminan conmigo y la semana que sigue, o sea, dentro de 15 días ya están en semana de vacaciones, entre comillas. ¿Listo? Sí. ¿Sí Listo, me di a profe. entender ahora sí? Muchas gracias por permitirme ir conociendo a Valeria, a Yuneidis, a Yailin, que pues conectó a la cámara, pero ya la quitó, a Ángela, a Paula Martínez, y a Neider Espitia, a la misma Manuela. Yo quiero es que cuando lleguemos a hacer lo de las fotografías, Neider sepa quién es Ángela, Ángela sepa quién es Yailin, y no me pase lo que me pasó, que no sabíamos quién era qué, porque en las cámaras nos vemos diferentes. Cuando están allá, se transforman, todos se transforman. Ay, eso de las mujeres, usted viera, yo no las conocía, porque eso se arreglan súper bonitas. No estoy diciendo que sean feas, pero se arreglan más bonitas de los que son y uno no las reconoce. Uno de hombre, como solamente se echa gel, se quita las gafas y ya. ¿Cierto, hombres? Y nosotros siempre somos los mismos, las mujeres son las que cambian. Entonces, yo quiero que se conozcan, que se conozcan. ¿Listo? Muchas gracias por estar en mi clase. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 puntos. Me gusta que están llegando temprano, porque el profe siempre está antes de las 7. Chao, nos vemos mañana. Chao. Chao, profe, buenas noches. Chao. Si alguien tiene alguna pregunta, se queda. Chao. Ángela, ¿me vas a preguntar algo, Ángela? Sí, profe, qué pena esto. Es que yo iba a decirle que esta semana no pude enviarle la tarea de que vimos la clase pasada. Sí. Entonces, esta semana me adelanto con la tranquila. Pasada y tranquila, que siempre hay el tiempo mientras no se acabe la asignatura, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden, o sea, ¿cuál es la situación? Es que no me gusta que de pronto dejen acumular los trabajos porque después es más pesado. Pero sí se da cuenta que conmigo lo van haciendo todo en la clase. Usted no tiene ningún problema conmigo. Solo estar en la clase, no más. Bueno, vale. Sí, señor. Bueno, chao, hasta luego, profe. Feliz noche. Chao. Laura, ¿me ibas a preguntar algo, Laura? Laura. Sí, profe. Dime, Laura.